Es más sabio aquel que imita lo bueno de la gente que aquel que trata de ser original y crecer sin apreciar la experiencia y el conocimiento que ya tiene alguien más. Es sabio imitar lo que es digno de imitar. Y nosotros, como Iglesia Cristiana Dios es Fiel, los animamos a ustedes, a quienes sintonizan estas emisiones de los discipulados, a que seamos imitadores del único ser que es capaz de nunca equivocarse, de aquel ser perfecto, majestuoso y santo que es digno de ser imitado, porque nuestra mirada no está puesta en ojos humanos, no está puesta en personas que pueden fallarnos. Nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, al único que debemos imitar. Considere las palabras del apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 11:1: Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Que este sea el sentir que abunde en nuestros corazones, que seamos llamados a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, amados hermanos y hermanas, les damos la más cordial bienvenida a estas transmisiones que realizamos todos los días martes, miércoles y jueves para aprender juntos la palabra de nuestro Señor. A nuestro Padre Eterno le ha placido que tengamos estos espacios para poder ser discipulados y entrenados en las verdades de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y hoy en día hay muchos cristianos, muchos ministerios que están tratando de reinventar el evangelio y la forma de predicación. Aún en medio de esta crisis sanitaria, nosotros como iglesia queremos apegarnos a lo que el Señor nos ha enseñado. Simplemente hablar de su verdad, hablar de su palabra. Como iglesia debemos predicar la sana doctrina, no inventarnos nuevas fórmulas, nuevos formatos, sino simplemente hablar la verdad de la palabra de nuestro Señor. Así que con eso en su corazón, le pedimos que por favor se presente delante de nuestro Padre Celestial en actitud de reverencia y oración. Bendito Rey, amado Señor, realmente queremos agradarte y alabarte tan solo a ti. Y darte gracias, Señor, por quien tú eres. Te bendecimos, Padre Santo, porque tú eres el único digno de ser imitado en nuestra vida. ¿Cuántas cosas aún tenemos que cambiar? ¿Cuántas cosas, Señor, aún tenemos que cambiar? Pues sabemos que muchas de ellas no están acorde a tu voluntad. Sin embargo, hoy nos has dado el privilegio y la oportunidad de poder estar junto a ti, Señor, de poder imitarte a ti, de ser reflejados a través de tu preciosa palabra, de ser confrontados a través de ella y encontrar esas características preciosas que necesitamos imitar. No queremos, Señor, como se dice comúnmente, inventarnos un nuevo método, inventarnos el agua tibia. Queremos, Padre Santo, realmente hacer las cosas que tú nos has pedido, centrarnos en tu palabra, centrarnos en tu verdad, ser personas sabias, Señor, y aprender de ti. Por eso, Señor, en esta noche queremos pedirte, Padre Santo, que seas tú hablando directamente a cada uno de nuestros corazones. Y lo hacemos, Señor, presentándonos primero delante de ti, con reverencia, en adoración, en oración, para cantarte, para alabarte, para bendecirte a ti y así preparar todo nuestro ser a la exposición de tu santa palabra. Te adoramos, Padre Santo, te exaltamos y en esta noche dejamos todas nuestras preocupaciones, que son muchas, que tú las sabes todas. Dejamos todas nuestras ansiedades en tus preciosas manos. Como dice tu palabra, echamos nuestras ansiedades delante de ti, pues sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Por eso a ti te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en esta noche. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi
Señor. Ven a esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Es santo, Señor. Es santo, 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 Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a cantarte, mi Dios. Nuestro corazón se rinde ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. No sabemos, Señor, realmente
cuánto te costó a ti el haber entregado tu vida en una cruz, en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Señor. Sabemos que el propósito de haber ido a la cruz no es solamente habernos salvado de las fauces del infierno. El propósito incluye el haber sido transformados para la vida eterna, ser transformados todo nuestro ser, incluso, Señor, en la forma en la que tú nos permites vivir el día de hoy, porque desde ahora nosotros podemos experimentar esa vida eterna al conocerte a ti, Señor Jesucristo. Por tanto, todas las cosas que nos permitas hacer durante el día, Señor, sabemos que todo tiene un propósito. Gracias, Señor, porque sigues trabajando en nosotros. Gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida en un madero por amor, para transformarnos, para salvarnos del infierno, pero para transformar también toda nuestra vida. Y con nuestra vida transformada queremos rendirte todo reconocimiento a ti, bendecirte y adorarte con todo lo que tú nos permites hacer, incluso, Señor, con las cosas que nos permite realizar en nuestras actividades diarias. Por eso, Señor, en esta noche queremos también honrarte a ti, alabándote, presentando los diezmos y las ofrendas, reconociendo una vez más, Señor, que todo te pertenece a ti. Sabemos que a ti te interesa, Señor, que nuestra vida sea productiva, que nuestra vida rinda frutos, Señor. Y sabemos que eso lo tenemos tan solo a través de tu presencia en nuestra vida, porque la presencia del Espíritu Santo es la que nos transforma desde nuestro interior. Y con todo lo que nosotros hagamos, Señor, todo lo que tú nos permitas hacer, queremos honrarte a ti con el fruto, con el trabajo, los reconocimientos que tú nos permites tener, Señor. Te adoramos, Padre eterno. Te adoramos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos permitas también ser mayordomos fieles de todo lo que tú nos entregas. Gracias porque tu palabra dice que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales tú mismo has preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso, Señor, con adoración en nuestro corazón, presentamos ahora las ofrendas. Ahora, Padre Santo, también preparamos nuestro corazón para recibir la exposición de tu palabra. Te adoramos tan solo a ti y te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, tener estos discipulados. Seguimos estudiando tu preciosa vida, Señor Jesucristo, a través del Evangelio de Juan. Una vez más te pedimos una bendición muy especial sobre la pastoral de nuestra iglesia y de manera muy especial sobre nuestro querido pastor Edgar Silva. Padre Santo, tú lo has levantado con propósitos grandes para tu reino, para este ministerio, Señor. Y te pedimos que seas tú ayudándolo, respaldándolo en la tarea que le has entregado, Señor. Confiamos tan solo en ti. Nuestra confianza está en ti. Y te damos gracias, Señor, porque desde la pastoral de nuestra iglesia hemos visto, Señor, cómo se nos anima a que nuestra mirada esté puesta en el único pastor perfecto que eres tú, Señor Jesucristo. Porque tú eres el único buen pastor que no descuida ninguna de sus ovejitas. Tú eres el único omnipresente, omnisciente, que está en todo lado, que conoce todas las cosas, que nunca nos has abandonado, Señor. Por eso también oramos a ti por cada una de las familias de la congregación. Tú a cada uno de ellos los conoces por nombre y conoces también sus necesidades. Y tú eres el único pastor que puede pastorear sus almas, sus necesidades, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, porque nos utilizas también como iglesia, como una herramienta, como un lugar, como un espacio para poder ser animados, consolados, edificados en tu preciosa palabra. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Y ahora entregamos este tiempo en tus preciosas manos. Dejamos cualquier distracción a un lado, Señor, y nos centramos tan solo en ti. En Cristo Jesús hemos adorado y orado a nuestro Señor. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, siempre con esa expectativa linda de poder compartir la bendita palabra del Señor. Amados hermanos,
Solamente Dios puede encauzar todas las cosas para su gloria. Y el hecho de que nosotros como iglesia podamos compartir la palabra durante algunas noches en la semana es una verdadera bendición. Amados, gracias por tener ese compromiso no con el hombre sino con el Señor. Gracias por su apoyo a la congregación. Gracias por ser fieles a Dios. Gracias por ayudarnos a sostener y extender este ministerio. Gracias a Dios por tu corazón que recibe la palabra del Señor como esa semilla que ha sido implantada en buena tierra que es tu corazón. Gracias. Dios no es deudor de nadie. Y yo te pido que en esta noche, por favor, abras tu Biblia en Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19, y vamos a dar lectura desde el versículo 8 al 16. Juan, por favor, 19, versículo 8 al 16. Dice: Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿De dónde eres tú? Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hasta ahí la lectura de esta noche. Amados, hemos visto las preguntas que formula Poncio Pilato. La primera: ¿de qué se le condena? ¿De qué se le acusa? ¿Cuál es su delito? Ningún delito hallo en él. La segunda pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dice: mi reino no es de este mundo. La tercera pregunta que hace a la multitud y a los líderes religiosos: ¿le debo dejar en libertad? ¿A quién escogen? ¿A Jesús o a Barrabás? Usted conoce. Escogieron a Barrabás. Y esta cuarta pregunta que hace Poncio Pilato: ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Recuerda la pregunta que ni siquiera se quedó para escuchar acerca de la verdad. Cuando le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Salió, dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. Qué pena, salió. Solo formuló la pregunta. Pero esta que estamos viendo en esta noche: ¿de dónde eres? ¿Por qué era tan importante para los romanos, y en este caso para Poncio Pilato, conocer el origen? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Amados, recordemos que para los romanos y que para los griegos, ellos tenían numerosos mitos de dioses que vinieron a la tierra como hombres. Eso creían dentro de la mitología griega. Dioses con minúscula que vinieron a la tierra como hombres. Así que es probable que Pilato respondió a la frase:
hijo de Dios, teniendo en mente estas historias de la mitología griega. Sí. Cuando el Señor le dijo que es el Hijo de Dios. Amados, el gobernador ya había quedado impresionado por las palabras, y no solo por las palabras, por la compostura de nuestro Señor, e incluso por el silencio que hizo nuestro Señor al no contestar ciertas preguntas de Pilato. Había quedado impresionado. Nunca había conocido antes a otro prisionero como el Señor Jesucristo. ¿Sería en verdad un Dios que había venido a la tierra, de acuerdo a la mitología griega? Tenía poderes sobrenaturales, de acuerdo a la mitología griega. Por lo tanto, no sorprende que Pilato haya empezado a tener miedo, porque él tenía todo eso metido en su mente y en su corazón. Esta era la forma de pensar generalizada, antibíblica, del tiempo de Pilato. Ahora, la esposa de Pilato también le había mandado un extraño mensaje de que no tuviera nada que ver con Jesús. ¿Usted recuerda eso? Nada más y nada menos que la esposa de Poncio Pilato, ahí en Mateo 27:19. Mateo 27:19 dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, la mujer de Pilato, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Tremendo, hermano querido. Jesús se había presentado incluso en los sueños de ella. Preguntamos, ¿por qué no respondió Jesús a la pregunta de Pilato? Porque ya la había respondido. Versículo 36 y 37. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amados, ya le contestó. Así que es un principio espiritual básico que Dios no nos revela una nueva verdad si no hemos actuado según la verdad que ya sabemos. Hay gente que se desespera diciendo, Señor, yo quiero que me reveles cosas nuevas. Ni siquiera estudias la Biblia. ¿Qué cosas nuevas? ¿Por qué no estudiar las que ya nos ha revelado? Es que yo quiero una palabra profética. Aquí tienes la palabra profética más segura, que es la Biblia. No, es que yo quiero que alguien me dé una profecía. Señor, es que yo quiero que Dios me hable. Pero por favor, hermanos, te repito, un principio espiritual básico que Dios nos da es lo siguiente. Dios no nos revela una nueva verdad si no hemos actuado según la verdad que ya sabemos y que ya ha sido revelada. ¿Por qué cree que la palabra de Dios dice que todo aquel que tiene otro supuesto evangelio sea anatema? Porque tenemos un solo libro, ¿sí? Por ahí tenemos a los mormones que tienen otro libro. Señor. Y dentro de la iglesia cristiana, movimientos que están buscando esas experiencias místicas, que Dios les hable, que Dios les muestre, que Dios les revele. Ya Dios te ha hablado y te ha gritado a través de la Biblia. Has estudiado, has profundizado. En el caso de Pilato, ya había dicho claramente que no estaba personalmente interesado en la verdad espiritual. Por eso es que cuando le dijo qué es la verdad, cuando había dicho esto, dice, salió. No le interesaba la verdad espiritual. Todo lo que le interesaba a Pilato era mantener la paz en Jerusalén mientras trataba de apurar el juicio de Jesús de Nazaret. Pilato no merecía una respuesta. No le interesaba. Por lo tanto, no la merecía.
Y aquí nosotros tenemos que meditar en esto, hermanos. Cada vez que nosotros le preguntamos al Señor cosas, y el Señor ya nos ha dado respuesta en su palabra, y tú dices, no, es que yo quiero otra respuesta, quiero otra forma que Dios me hable. ¿Cómo así? Esa clase de persona no merece una respuesta de parte de Dios porque ha desechado la respuesta que ya nos dio. En el caso de Poncio Pilato, el miedo y la cólera eran parte de su experiencia. Y si te das cuenta, en términos generales, el miedo y la cólera a menudo van juntos. Cuando tenemos miedo somos débiles. Cuando tenemos miedo y somos débiles, vamos hasta extremos tratando de parecer fuertes. Y esto es lo que precisamente hizo Pilato al recordarle a Jesús que tenía autoridad de los romanos. Sí, a mí no me contestas. Yo que tengo la capacidad de llevarte a la cruz. Yo que soy la autoridad. La afirmación de Pilato no demostró su poder, sino su debilidad. Porque si tenía autoridad para soltar a Jesús, ¿por qué no lo soltó? Así que se condenó a sí mismo con sus propias palabras jactanciosas. Tremendo, hermano. Ay, Señor. A veces las autoridades, los políticos, gobernantes, ¿sabe qué? Se atan con sus mismas palabras. Y después de un tiempo están tratando de corregir y de enmendar. Es que no dije, es que era de esta forma. Dios mío. Ahora, si tú te das cuenta, el silencio de nuestro Señor Jesucristo, tanto ante Pilato como también el silencio que mantuvo ante Herodes, fue el cumplimiento de Isaías 53:7. Isaías 53:7 dice, angustiado él, 750 años del cumplimiento, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que precisamente se había cumplido ante Pilato como ante Herodes, cumplimiento de la Escritura. El Señor no abrió su boca. Y aquí nosotros tenemos una lección tan importante. Hermanos, como cristianos nosotros no estamos obligados a hablar siempre, ¿no? Hay veces que tenemos que callar. Que Dios nos dé la sabiduría para ser prudentes. Prudencia es eso. Es esa capacidad que Dios te da para saber hablar y para saber callar. Prudente es tener la capacidad para saber no solo qué hablar, sino cuándo hablar. Prudente es aquel que tiene la capacidad de saber no solo qué, no solo cuándo, sino a quién. A quién le hablo y a quién no le hablo. A quién cuento algo y a quién no cuento algo. Pedro más tarde usaría esto como un ejemplo que deben seguir los creyentes que sufren. Dice, criados, estad sujetos, o empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros jefes, en este caso vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Amados hermanos, cuando vemos nosotros en Juan 19:11, quiero que ponga atención, Juan 19:11, dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, le dice a Pilato, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Señor. Juan 19:11 registra las últimas palabras de nuestro Señor a Pilato, palabras que revelarían su fe en el Padre y su sometimiento completo, perfecto, total a la voluntad del Padre. Toda autoridad viene de Dios.
Eso dice luego el mismo apóstol Pablo en Romanos 13:1. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto no significa que toda autoridad hace la voluntad de Dios. Esto no significa que toda autoridad, porque Dios en su voluntad permisiva ha permitido, valga la redundancia, ha permitido que ciertos personajes ocupen puestos de eminencia, de gobierno. Dios ha permitido, pero Dios les va a tomar cuentas también. Amados, Jesús pudo someterse a Roma, y Jesús pudo someterse incluso a este juicio de los judíos, porque primero se había sometido a Dios. Pilato se jactaba de su autoridad. ¿Sí? Versículo 19:10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿A mí no me hablas que soy la autoridad? Dios mío, yo sé que han pasado ya más de 2000 años de este acontecimiento, pero el alma de Pilato, amados, durante todo este tiempo, tuvo que haberse preguntado muchísimas veces: ¿cómo le pude decir al Rey de Reyes y Señor de Señores: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Amados hermanos, lo deseable es que toda autoridad sepa ubicarse, que sepa que ninguna autoridad viene si no es porque Dios lo ha permitido, y que son temporales. Las autoridades son temporales, después de todo son humanos. Hay quienes equivocadamente dicen: hoy que estoy en este puesto, hoy que tengo este cargo y esta influencia, aprovecharé haciendo y deshaciendo. Y no se dan cuenta que hay una eternidad. No se dan cuenta que literalmente han jugado con fuego del infierno. Qué distinto sería autoridades que con temor y temblor digan: yo tengo que responder a Dios de mi gestión. Yo sé que esto va a pasar y luego vendrá otro a ocupar mi puesto. Yo no soy eterno aquí. Qué distinto sería un mundo con autoridades humildes, sometidas a la voluntad de Dios. Pero muchos son como Pilato. ¿A mí no me hablas? Eso le dice al Señor. ¿No sabes que tengo autoridad? Gran autoridad, Dios mío. Pilato se jactaba de su autoridad, pero Jesús le recordó que fue Dios quien le había delegado su supuesta autoridad. Sí, Señor. Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad. Por eso, aquellos que antes de ocupar un puesto tenían unas convicciones, y al ocupar ese puesto resulta que cambian sus convicciones y ahora están dispuestos a aprobar lo que se va en contra de la palabra de Dios. Supuesta autoridad. Un día Dios les pedirá cuentas por la manera en que han usado sus privilegios y sus responsabilidades, igual que a ti, igual que a mí, en el lugar que Dios nos ha puesto. Igualito. ¿A quién se refería Jesús cuando dijo: el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene? Buena pregunta. Por cierto que no a Dios, porque Dios no puede pecar y no peca. Jesús estaba refiriéndose a Caifás, el corrupto sumo sacerdote que desde tiempo atrás había decidido que Jesús debía morir. Caifás ya lo tenía decidido. Mire por favor lo que dice Juan capítulo 11, versículo 47. Juan capítulo 11,
versículo 47, Caifás ya había decidido. Por favor, dice, entonces, lo tiene ahí, Juan 11, 47, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, gloria a Dios. Así que desde aquel día acordaron matarle todos, versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Amados hermanos, Caifás, este corrupto sumo sacerdote, ya había decidido tiempo atrás que Jesús debía morir. Caifás conocía las Escrituras y se le había dado toda oportunidad para examinar la evidencia. Todas las profecías mesiánicas, dónde iba a nacer el Mesías, estaba escrito. Cómo iba a ser su ministerio, por cuántas monedas iba a ser vendido. Tremendo. Y muchas otras profecías más mesiánicas. Hablamos de aproximadamente 366 profecías mesiánicas. Bueno, Caifás se supone que conocía las Escrituras y podría examinar las evidencias. Pero a propósito, Caifás había cerrado sus ojos y había endurecido su corazón. Había hecho todo para que Jesús no tuviera un juicio justo. Qué tremendo es el corazón del hombre, amados hermanos. A pesar de que vemos, a pesar de que leemos, cuando el corazón ha sido enceguecido, entenebrecido, las conciencias cauterizadas, amados, pueden leer las evidencias bíblicas y ¿sabe qué? No pasa absolutamente nada. Y eso es lo que está sucediendo también el día de hoy. El día de hoy nosotros, los predicadores de sana doctrina, abrimos las Escrituras, mostramos lo que dice la palabra y muchos prefieren abrazar ideologías humanas hasta diabólicas, a pesar de la evidencia. Amados, en la época del Señor, muchos de los judíos y autoridades de la religión judía fueron cómplices de Caifás, porque ellos también terminaron gritando, crucifícale, crucifícale. Se dejaron incitar, la multitud se dejó llevar, influenciar, manipular por sus líderes. Señor, qué importante es saber las Escrituras, amados. Ahí estaba este pueblo gritando, crucifícale. Después de todo, Pilato era un pagano ciego espiritualmente, representante del Imperio Romano, pero Caifás, en cambio, era un judío que conocía las Escrituras, imagínate. Por consiguiente, era Caifás y no Pilato quien tenía mayor pecado. ¿En qué dilema se hallaba Pilato? Tremendo. ¿Cómo podría investigar la afirmación de que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber? No había evidencia que fuera un revoltoso, no había evidencia que el Señor haya sido un sedicioso. Así que en un final arranque de valor, Pilato trató de soltar a Jesús. No era suficiente. Juan no nos cuenta los pasos que Pilato dio. El texto griego dice que siguió buscando cómo soltarle,
pero de nada sirvió. Es más, la multitud empezó a acusar a Pilato de ser traidor al César, y es ahí cuando él se siente entre la espada y la pared. Traidor al César, a quien él representaba. Esto fue demasiado para este gobernador Pilato, así que dictó su veredicto oficial y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Mire la presión, mire cómo las convicciones, cómo los buenos sentimientos, las buenas intenciones quedan a un lado cuando hay demasiada presión. Mire lo que es no tener discernimiento. Mire. Así que por lo menos Mateo, nos cuenta que Pilato se lavó las manos ante la multitud. Mateo 27-24, lea conmigo, dice: y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Esa actitud de lavarse las manos, mis amados, cuán impregnado está en el corazón del hombre. Pero por más que haya hecho este acto simbólico de lavarse las manos, allá vosotros, ustedes son los que cosecharán las consecuencias de esto. Bueno, amados, ese acto simbólico de lavarse las manos no limpió su corazón. Si te das cuenta, Pilato estaba siendo juzgado por los mismos judíos religiosos. Si no le crucificas, entonces tú eres un traidor al César. Y resulta que esa multitud empezó no a juzgar a Jesús, terminó juzgándole a Pilato también, ¿sí? Es probable que el apóstol Juan en este evangelio usara la manera romana de contar las horas, así que la hora sexta dice de haber sido las 6 de la mañana. Marcos nos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera, que según la manera judía de contar las horas serían las 9 de la mañana. Puesto que Juan escribió como la hora sexta, no hay necesidad de tratar de deducir por qué les llevó 3 horas para llevar a Jesús desde el palacio de Pilato hasta el Calvario. 3 horas, mis amados. La preparación se refiere a la preparación para el sábado. Ahí, mire, lea por favor Juan 19:31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Amados, una vez más, la preparación se refiere a la preparación para el sábado, el Sabbat, que empezaría a la caída del sol de ese día viernes. Siendo el sábado de la Gran Pascua, era un día de gran solemnidad. Los líderes religiosos estaban más preocupados por sus tradiciones que por saber la verdad y obedecer la voluntad de Dios. Marca típica del religioso. Apegados más a las tradiciones de los hombres que a obedecer la voluntad de Dios. Así que en un día solemne y santo, crucificaron a su propio Mesías, crucificaron a Jesús, el Hijo de Dios, crucificaron al Verbo encarnado, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, crucificaron al Rey de Reyes y Señor de Señores, crucificaron a aquel que es el principio y el fin, el alfa y el omega. La multitud tuvo la última palabra. No tenemos más rey que César. Imagínate. Preferían reconocer a ese imperio opresor para la nación judía. Preferían reconocerle al César como su rey que a su Mesías. No queremos que éste reine sobre nosotros.
Eso es lo que estaban diciendo. Lucas 19:14, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 14 dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Predicadores bien intencionados han dicho que la multitud que el domingo de Ramos gritaba Hosana, se volteó y gritaban ahora crucifícale el Viernes Santo. Sin embargo, eran dos multitudes diferentes. La multitud del domingo de Ramos venía primordialmente de Galilea, donde Jesús era muy popular, pero la multitud en el palacio de Pilato era de Judea, de Jerusalén, donde los dirigentes religiosos tenían tal grado de control. Por lo tanto, si los discípulos galileos se hubieran salido con la suya, se habrían rebelado y libertado a Jesús. Desde el punto de vista humano estoy hablando. El juicio de Jesús fue el crimen más grande y la tragedia más terrible de la historia. Y no estamos exagerando. Una vez más, desde el punto de vista humano, el juicio de Jesús fue el crimen más grande, y la tragedia más terrible de la historia. Desde el punto de vista divino, fue el cumplimiento de la profecía y de la voluntad de Dios. Amados, el hecho de que Dios había planeado todo esto no absuelve de responsabilidad a los participantes. De ninguna manera, hermanos queridos, ¿sí? Nosotros podemos reconocer la soberanía de Dios, los decretos de Dios, la providencia de Dios, sí, pero no podemos desconocer la responsabilidad. Una vez más te repito, el hecho de que Dios había planeado todo esto que hemos estado estudiando en Juan 18 y capítulo 18 y capítulo 19, el hecho de que Dios había planeado que se estaba cumpliendo, no absuelve de responsabilidad a los participantes. Es más, en Pentecostés, Pedro unió ambas ideas en una sola afirmación. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23 dijo a ya predicando con la iglesia inaugurada, ¿sí? Habían salido del aposento alto. A dice predicando Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mire, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo había planeado, Dios lo había determinado. Ahora viene la responsabilidad del hombre. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amados, cuando Israel pidió tener un rey y Dios les dio a Saúl, ¿usted recuerda? Israel pedía, queremos tener un rey como tienen las otras naciones, queremos tener un rey, ya no queremos tener este gobierno a través de jueces, queremos tener un rey. Dios les dio. Ahí estuvo Saúl. La nación rechazó a Dios el Padre. Y mire cuáles fueron las consecuencias. Cuando pidieron a Barrabás, rechazaron a Dios el Hijo. Y hoy están rechazando el ruego de Dios, el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 10, versículo 21, dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tremendo. Hechos 7:51. Escuche. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como si vuestros padres, así también vosotros. Tremendo. Amados, sin embargo, vendrá un día cuando verán a su rey, creerán, la nación de Israel creerá en su Mesías, en el único que hay, y serán salvos. Eso dice la palabra del Señor. Usted lo puede comprobar en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Amén. He aquí que viene con las nubes
Dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Esa nación que Dios ha guardado, pero que en el pasado gritaban: crucifícale, crucifícale. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Termino. Tanto la nación como el gobernador romano, Poncio Pilato, estaban siendo juzgados, ellos, y ambos fracasaron miserablemente. Que nosotros, como la iglesia del Señor, entendamos que no hemos sido llamados para el fracaso. ¿Qué vas a hacer con Cristo si es que alguien que escuchó este mensaje sabe que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a ser neutral como quiso ser Poncio Pilato? El Señor nos pregunta: ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Aceptar o rechazar? Amado Señor, gracias por este tiempo. Y si hay alguien en esta noche, Señor, que abre su corazón y que acepta lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por favor, concédele el privilegio de que las cosas pasadas queden atrás, de que sus pecados sean perdonados. Si hay alguien que se arrepiente de sus pecados y que se da cuenta que no puede ser ambiguo como fue Poncio Pilato, que no se puede lavar las manos delante de Dios, que un día tendrá que dar cuentas, Señor, que abra su corazón, que rinda su vida a ti, y que te reciba como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida. Oro, Señor, oro por tu iglesia. La pregunta que tú haces a tu iglesia en esta noche: ¿qué vas a hacer con mis enseñanzas? ¿Qué vas a hacer con mi palabra? ¿Qué vas a hacer conmigo? Amado Dios, habla a cada uno de tus hijos. Como siempre, mi oración a favor de tu pueblo, pidiéndote humildemente que los guardes de todo mal, que los libres de todo mal, Señor, y que ellos puedan disfrutar aún en medio del problema, del obstáculo, de la dificultad, puedan disfrutar de tu victoria. Tu bendición sea sobre tu pueblo, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, mis amados. Hemos visto entonces estas 4 preguntas hacia Jesucristo. Poncio Pilato: ¿de qué se te acusa? Es inocente. Segunda pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pues sí, y rey del mundo. Tercera pregunta: ¿hay que dejarlo en libertad? Contestaron: no, a Barrabás, a Barrabás. Y por último, la que hemos visto en esta noche: ¿de dónde viene? Qué buena pregunta. Amada iglesia, espero que haya sido un tiempo de bendición como lo es para mí el estudiar la palabra de manera sistemática. Un abrazo, que Dios les bendiga abundantemente. Amén y amén.